Iniciemos con la exposición de la primera experiencia, la única inscrita en el ámbito de gestión, llamada Método para el seguimiento de la ejecución de un proyecto a través de medios digitales, a cargo de Mercedes Peraza Delgado, del Programa de Producción de Material Didáctico Escrito. Adelante, Mercedes. Gracias, Dani. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan en esta actividad hoy y espero que sea de mucho provecho lo que voy a compartir con ustedes. Tal como dice Dani, ¿verdad? Ese es un método para el seguimiento de la ejecución de un proyecto a través de medios digitales y vamos a ir viendo primero las características del entorno, digamos, en el que se dio esta buena práctica. Lo primero que quiero contarles es que en el 2019 se contrató a una empresa externa para el desarrollo de Citra Promade. Citra Promade es un sistema de trazabilidad de todas las producciones que se realizan en el programa. Me imagino que ustedes están familiarizados con la función de Promade, ¿verdad? Que produce unidades didácticas, materiales complementarios, guías de estudio, etcétera. Y entonces, este programa, el objetivo es que todas las personas que están involucradas en estos procesos de producción estén al tanto del avance de la producción. Por ejemplo, yo como encargada de cátedra quiero saber en qué punto de la producción está tal unidad didáctica que solicité. Entonces, esta es la idea de este programa. Es un programa muy complejo porque abarca todos los tipos de materiales y abarca también, o sea, permite el acceso a todas las personas que están relacionadas con la producción. Para la contratación de esta empresa están involucradas Promade, la Dirección de Producción de Materiales Didácticos, que es la dirección a la que pertenece Promade, la Vicerrectoría Académica y también DITIC y COA, que son intermediarios. Estos dos entes han funcionado como intermediarios entre la empresa y Promade. Se han hecho reuniones presenciales periódicas para establecer acuerdos y monitorear el avance del Citra. Hasta ahí vamos, ¿verdad? Normal, en un proceso de proyecto normal. También se hicieron grabaciones de audio en reuniones y elaboración de minutas y reportes. Es decir, cada vez que teníamos dudas, ¿verdad? Ya sea la empresa o nosotros, se hacía una reunión. La empresa siempre hacía una grabación de las reuniones en audio y siempre se elaboraban minutas, se mandaban los acuerdos por correo, con oficio, es decir, lo normal. Viene la primera entrega de Citra Promade. En ese momento solamente la coordinadora y yo estábamos involucradas en el proyecto, pero se ve la necesidad de integrar más personas de Promade al proyecto porque era un proyecto muy complejo y no podíamos tener solo nosotras la responsabilidad de decir, sí, este proyecto está bien para Promade, tiene la calidad necesaria, ¿verdad? Porque era un proyecto que involucraba además muchos roles dentro del sistema. Entonces se conforma una comisión que revisa en una primera ronda, ¿verdad? Este sistema. Bien, viene la pandemia. Entonces en el 2020 tenemos que cancelar las reuniones presenciales y ya venía la primera ronda de revisiones con usuarios reales y se realiza a través de reuniones en Teams. Producto de esta primera ronda se registraron casi 600 observaciones. Entonces, ahí ya empezamos, ¿verdad? Con una situación diferente porque, al menos en mi caso, yo que he trabajado pues con proyectos más pequeños, ¿verdad? De producciones y que hay observaciones y se trabajan dentro de un documento de Word, pero en este caso teníamos un sistema muy grande, con el cual no estábamos satisfechos, ¿verdad? Teníamos muchísimas observaciones y necesitábamos darle seguimiento a esas observaciones. Entonces, Promade solicitó reuniones para discutir esas observaciones no aceptadas, ¿verdad? Porque de estas 600 observaciones, la empresa solamente aceptó aplicar 281, es decir, casi el 47%, ¿verdad? Ni siquiera la mitad de las observaciones fueron aceptadas por la empresa. Entonces, el objetivo de la buena práctica era proponer una forma ágil para dar seguimiento a las observaciones de manera que se identifique fácilmente el estado de cada observación y saber dónde encontrar la información, porque yo, por ejemplo, podía saber que habíamos discutido la observación 192 y yo decía, bueno, pero eso, ¿en qué documento está, verdad? ¿Dónde lo puedo encontrar? Era mucha información por manejar. Entonces, aquí les voy a contar un poco de cómo se desarrolló esta buena práctica. Entonces, lo primero es que cuando entregamos el informe incluía un índice de cada una de las observaciones, de los grupos de observaciones. Entonces, por ejemplo,
Acá ustedes pueden ver, ¿verdad? Que para la revisión de flujo se hicieron estas reuniones, ¿verdad? Y están correctamente identificadas de manera que podemos saber, ¿verdad? En qué momento se hizo esa observación. Esta es una muestra de ese informe que se entregó en donde vienen las observaciones numeradas continuas. Eso es un detalle muy pequeño, pero vieran que es muy importante, porque cada observación tenía un identificador específico. Entonces no era que íbamos a encontrarnos una observación 8 en un documento y en otro documento iba a haber otra observación 8. No, en todos los documentos, ¿verdad? Aunque estuvieran separados, ¿verdad? Y fueran reuniones de diferentes momentos, se mantuvo una numeración continua. Y eso también nos dio fácilmente una idea de qué tantas observaciones estaban saliendo, ¿verdad? Si hubiéramos renumerado cada vez que hacíamos reuniones, no tendríamos ese identificador único. Y vean que se mantuvo, ¿verdad? La reunión, el día de la reunión, la fecha de la, perdón, el día de la reunión y también con quién, ¿verdad? Por ejemplo, aquí pueden ver pruebas con Emanuel, pruebas con Mildred Acuña. Por cierto, Mildred nos colaboró, ¿verdad? En esas pruebas. Entonces, si teníamos alguna duda de una observación, sabíamos a quién teníamos que acudir, qué persona nos podía dar un poco más de detalles sobre esa observación que se había hecho. Entonces, las observaciones están por roles, por sesiones e incluso por funcionarios. Además, hay un índice automático y la numeración es continua, ¿verdad? Esos tres elementos estaban presentes desde el desarrollo. Luego, ok, nosotros entregamos este informe, ¿verdad? Este informe tenía casi 250 páginas y casi 600 observaciones. La empresa recibe este informe y nos devuelve un documento Excel. Entonces, en este documento la empresa anotó todas las observaciones y nos indicó si la realizaba o no la realizaba, ¿verdad? Marcamos con color, ¿verdad? Las que no y las que sí, para sacar la cantidad y el porcentaje, digamos, que nos habían aceptado y que no nos habían aceptado. Entonces, de esas 311 observaciones, nosotros solicitamos discutir 271. ¿Por qué esta diferencia? Bueno, porque habían justificaciones que eran válidas de parte de la empresa y que dijimos, bueno, esto no afecta al sistema y podemos aceptar que la empresa no lo aplique. Pero vean que todas estas 271 observaciones, pues teníamos que discutirlas y entonces procedimos a solicitar estas sesiones para discutir con la empresa esas observaciones. Entonces, tuvimos 12 reuniones para discutir esas observaciones y en cada reunión siempre se elaboraba un oficio, ¿verdad? Que tenía obviamente el número, tenía el día de la sesión y aquí pueden ver ustedes un extracto de la minuta para cada una de las sesiones, ¿verdad? Entonces siempre marcábamos con color cuando se había aceptado o con rojo cuando no se había aceptado. Y esto lo mantuvimos siempre constante, ¿verdad? Lo hicimos de la misma manera para que fuera fácil devolvernos e identificar fácilmente, ¿verdad? Cuál había sido la discusión y cuál había sido la conclusión de esa discusión. Y acá podemos ver lo que es nuevo, digamos, de esta propuesta de buena práctica. ¿Por qué? Porque creamos un Excel. Este Excel es un Excel que está identificado por partes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la primera parte es la primera reunión y aquí viene la lista de observaciones que se discutió. Acá me voy a pasar un momento al Excel original porque es más fácil verlo acá. Entonces, esto está programado de manera que si yo anotaba aquí aceptada, se ponía verde, si anotaba pendiente promada, se ponía azul, ¿verdad? Esto me permite saber con un vistazo, ¿verdad? En qué estado están cada una de las observaciones. Y al final, siempre se elaboraba un conteo, ¿verdad? Entonces yo sabía, ok, para la primera sesión obtuvimos 5 aceptadas, 0 rechazadas con condición y de las otras categorías, ¿verdad? Y así para cada uno de los días, de manera que al final ya teníamos, digamos, como el total de la discusión. De todas las observaciones discutidas, tuvimos 72.69 aceptadas, 15 rechazadas, 15%, 7,75 rechazadas con condición y bueno, estas otras categorías, digamos que básicamente era que quedaban pendientes para una discusión futura. Pero esto nos permitió ir informando a todas las autoridades, porque les recuerdo que había varias instancias involucradas,
nos permitió ir dando el informe día a día de cuál era el avance de esa discusión que teníamos y también identificar fácilmente, ¿verdad?, dónde estaba la observación. Por ejemplo, yo decía, ok, tenemos que discutir la 393, recordar qué pasó con la 393. Entonces, bueno, sabíamos que esa estaba en el oficio 63 y que se había hecho la reunión el 5/5 del 2021, por ejemplo. Ahora sí, vuelvo otra vez a la presentación. Entonces, en cuanto al desarrollo, lo viejo, ¿verdad? La grabación de las sesiones, ¿verdad? Eso es algo que pues aún antes de la pandemia, yo creo que ya con la incorporación del Office 365 lo hemos venido haciendo, ¿verdad? Pero hay algo muy importante y es que muchas veces se dice, bueno, no importa, no tomemos nota o no, porque tenemos la grabación. Pero en este tipo de reuniones, donde eran reuniones de prácticamente todo un día, ¿verdad? Lo mínimo eran tres horas de reunión. Es mentira que nosotros nos íbamos a devolver a ver 3 horas de grabación para saber qué se había dicho en determinada observación. Entonces es súper importante la elaboración de minutas aún y cuando haya grabación de sesiones. Y después, bueno, también, ¿verdad? Ir guardando los oficios con los acuerdos tomados, por supuesto. Y lo nuevo fue entonces el registro en una hoja de Excel que sintetiza el estado de cada observación con clave de color, la referencia al oficio respectivo y la fecha en la que se discutió, además de datos cuantitativos, que fue la hoja de Excel que les acabo de mostrar. En cuanto a los obstáculos, bueno, la magnitud del proyecto, en realidad, al menos de mi parte, ¿verdad? Yo nunca había coordinado un proyecto tan grande y sí, a veces uno trata de aplicar, por supuesto, lo que ya sabe, pero fue necesario hacer ajustes porque el seguimiento que se da a un proyecto, por ejemplo, de una producción de un material, llega hasta cierto punto, ¿verdad? Ya en un proyecto tan grande como este, era necesario aplicar otras herramientas. Que es este segundo punto que les comento acá, ¿verdad? El tratar de aplicar lo que se usa en producción de materiales para este otro proyecto y no era lo más apropiado, al menos no totalmente. Después, dificultad para ubicar las decisiones previas ya tomadas en un inicio. Cuando no se utilizaba este sistema, a veces cuando teníamos una reunión teníamos que decir, bueno, yo sé que eso ya lo discutimos, denme un momento para ver dónde lo encuentro, ¿verdad? Y entonces nos devolvíamos a ver dónde era que estaba esa discusión, pero sí era un poco más lento. En cambio, ya con este cuadro, de hecho, si ustedes recuerdan, cada día que pasaba era más ágil, ¿verdad? Discutir las observaciones porque ya teníamos el referente de las anteriores. Entonces podíamos decir, bueno, esta se relaciona con esta otra que vimos en tal día, y si se aceptó esta, entonces de ahí se tiene que aceptar esta otra, ¿verdad? Entonces era algo más ágil. Y detección y reconocimiento de esa necesidad de cambio. En el primer día nos comentaba la compañera Katia que muchas veces tenemos que detenernos cuando estamos en una situación y pensar, ¿verdad? Y eso fue lo que nos ocurrió acá, como, ok, ¿de qué manera podemos darle seguimiento a esto tan grande, a estas observaciones? Porque al final de cuentas es poder asegurar la inversión económica de la UNED, ¿verdad? Es una empresa externa que por supuesto tiene sus tiempos, tiene sus prioridades, ¿verdad? Pero nosotros como funcionarios también tenemos nuestras prioridades, ¿verdad? Y no debemos permitir pues, recibir un producto que no sea de la calidad adecuada. Y luego, en cuanto a los resultados, aquí, bueno, yo sé que no lo ven porque lo reduje para que calzara todo, ¿verdad? Pero esta es la lista de todas las observaciones y en rojo están las observaciones que la empresa no había aceptado y este es el resultado, ¿verdad? Esto fue después de la discusión, de las sesiones, más bien, pasamos de un 47% de observaciones aceptadas por la empresa a un 78% de observaciones aceptadas. Es decir, realmente valió la pena haber hecho esta discusión y haber sido tan meticulosos, ¿verdad? En este seguimiento. Y bueno, les cuento que lo que falta acá, ¿verdad? De las observaciones no aceptadas realmente no son observaciones que definan el funcionamiento del sistema, ¿verdad? Eran ya cuestiones más, pues tal vez como de gusto o de que tal vez, bueno, pero podría ser más fácil de esta manera que de esta otra, pero no es que son observaciones, ¿verdad? Indispensables, por así decirlo. Ok, entonces, la información pronta, pudimos dar información pronta, ¿verdad? Sobre los avances en las negociaciones. Además, se pudo cuantificar, ¿verdad? Muchas de estas observaciones, pues, son cualitativas, ¿verdad? Por ejemplo, esto no se comprende, qué pasó de aquí a aquí, pero
con esta buena práctica también teníamos una visión cuantitativa. Y lo que les comento, ¿verdad? Que en términos generales se puede ver el resultado en el cambio de la cantidad de observaciones aceptadas. Recomendaciones. Entonces, lo primero es aplicar el método expuesto al seguimiento de reuniones de equipo o acuerdos de consejo de escuela. Esa podría ser una aplicación. Segundo, delegar aspectos administrativos si se cuenta con asistente. Hay cuestiones en estos proyectos que demandan mucho tiempo. Por ejemplo, la empresa grababa las sesiones, pero nosotros no teníamos acceso a la descarga porque estábamos utilizando un espacio en Teams de la empresa. Entonces, esto de que la empresa pasara el video a otro lugar y que luego lo pudiéramos descargar y lo pudiéramos poner en nuestra carpeta de la UNED, eso llevaba mucho tiempo. Yo pienso que ese tipo de cosas se pueden delegar en la parte administrativa para concentrarnos en otros aspectos, ¿verdad?, que requieren mayor análisis. Entonces, esta sería otra recomendación. La tercera es emitir siempre la minuta con acuerdos, aunque haya grabación de reuniones. Esto definitivamente, yo lo comprobé, ¿verdad? Siempre lo hicimos, pero sobre todo al final fue claro porque en estas reuniones tan largas, tan cansadas, ¿verdad? No había tiempo de devolverse a ver una grabación. Además, generar documentos resumen de los acuerdos previos, ¿verdad? No basta solamente con ir haciendo este montón de oficios, sino que debe haber alguna manera de resumirlos y de presentarlos, ¿verdad? Ante las autoridades, como esta herramienta que les comenté. Y también involucrar al menos 2 representantes de la instancia, porque es siempre muy importante, sobre todo cuando tenemos este tipo de contrataciones con una empresa externa, no ir solos a la reunión, ¿verdad? Siempre tener una compañía, porque el apoyo que me dieron los compañeros de Promade, ¿verdad? De la comisión, fue clave, porque nosotros no podemos trabajar solos, ¿verdad? Y vamos a una reunión con una empresa externa y la empresa externa, por supuesto que pues va a velar por sus intereses, pero entonces nosotros necesitamos apoyarnos, ¿verdad? Entonces siempre ir con una persona adicional a las reuniones. Y también generar documentos prácticos en cuanto a su lectura, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo puedo tener tiempo, ¿verdad? Bueno, y tenía que tenerlo porque es de mi asignación, para estar leyendo todos los oficios, contestando todos los correos, pero las autoridades no necesariamente, ¿verdad? Necesitan tener una información muy, muy resumida y esta herramienta permite hacer eso. Y bueno, por último, quisiera agradecer a mis colegas de Promade que han participado en las sesiones, que han participado en la comisión, porque la verdad es que sin ellos hubiera sido imposible, ¿verdad?, hacer toda esta ronda de revisiones tan detallada. Y la verdad es que pues les agradezco muchísimo a ellos, ¿verdad? Les comento que aún estamos en proceso con esta empresa, ¿verdad? Todavía no hemos recibido el producto final. Ellos todavía están corrigiendo todas esas observaciones que se logró discutir y aceptar, pero por ahí vamos. Entonces, bueno, esa sería mi presentación. Muchísimas gracias por la atención y los escucho. Si tienen Merce, algún más bien, comentario. muchísimas gracias a usted por su exposición y de verdad que reconocer, ¿verdad? Porque qué gran trabajo. Leí por ahí también un comentario, ¿verdad? Finalmente para lograr que el acuerdo fuera justo, ¿verdad? Para la U. Entonces realmente un trabajo de seguimiento súper grande y fuerte. Olguita, cuéntenos si tenemos alguna pregunta en el chat. Hola, buenos días. Sí, efectivamente, tenemos 3 consultas. La primera, Merce, ¿cómo organizaron las observaciones en el oficio? ¿Por pantalla o por funcionalidad? Bueno, algunas de las reuniones fueron por pantalla y otras fueron por funcionalidad y otras fueron fueron apareciendo, ¿verdad? Porque nosotros tuvimos primero sesiones con encargados de cátedra y entonces el enfoque era desde el rol de encargado de cátedra, pero también tuvimos reuniones con productores académicos y entonces las observaciones eran desde el rol de los productores académicos. Cuando se utiliza el sistema, se va utilizando en orden, por así decirlo, ¿verdad? Desde que se ingresa una solicitud de producción, se asigna al productor académico y se van avanzando en los pasos como una producción normal, entonces las observaciones usualmente iban como en ese orden, pero todo lo que apareciera lo íbamos apuntando, ¿verdad? Si algo, pues simplemente se salía de lo que estábamos hablando y alguien lo notó, igual
lo apuntábamos, ¿verdad? Sí tratábamos de organizarlos, ¿verdad? Con alguna categoría, pero si aparecía algo que no estaba en la categoría, igual se iba, ¿verdad? Si era válido. De acuerdo. La segunda dice, en el Excel tienen cruzada la información del oficio y la información versus el requerimiento. Sí, bueno, no sé exactamente a qué se refiere con cruzada, pero digamos, no automáticamente, pero sí. De hecho, todas las observaciones que se discutieron tenían que tener un fundamento desde los requerimientos y esa es una recomendación que no di, pero es la base para poder hacer la discusión con la empresa. Y es que antes de que la empresa nos entregara el sistema, se realizó todo un trabajo para el levantamiento de requerimientos, ¿verdad? Ese documento de requerimientos tiene, no sé, como 100, 150 páginas y es un documento que detalla así paso por paso qué era lo que queríamos y cómo lo queríamos, ¿verdad? Entonces, si no hubiéramos tenido este documento de requerimientos, no habríamos podido lograr que la empresa aceptara todas esas observaciones, porque básicamente las sesiones eran, vámonos a la página tal, en tal apartado, en el requerimiento dijimos tal y tal y tal cosa, y el sistema no lo está haciendo, y entonces de ahí está en el requerimiento es como un contrato. Entonces sí, eso es como algo básico para poder hacer toda esta discusión. Y en los oficios siempre se ponía la observación y la justificación. Y cuando la justificación era, digamos, de acuerdo al requerimiento, que casi que sí, usualmente sí, ahí se escribía, ¿verdad? Según la página tal del documento de requerimientos o según lo que se pidió en tal reunión. Perfecto, sí, como justamente aquí continúan poniendo en el chat que esto todo en pro para defender los intereses de la institución. Exacto. Y aquí nos comentaba la compañera que puso la pregunta, sí, pues precisamente que se refería a que cruzada, a que el requerimiento tenía una funcionalidad y en las observaciones se hizo con cada observación una correlación con el requerimiento. Exacto, Como de la hecho, la línea. empresa no, digamos, inicialmente, en algunas cuestiones que nosotros decíamos, pero nos podrían hacer tal cosa, podrían cambiarlo, empezaron diciendo que sí, pero ya luego dijeron no, o sea, todo lo que está en el requerimiento y si no está en el requerimiento, no. Entonces sí, eso fue como un clave para poder plantarnos, digamos. Claro. La otra pregunta dice, ¿podrían compartir el Excel para emplearlo en otro módulo? Sí, claro, ahorita, digamos, o después dice. No, pues yo creo que podríamos precisamente compartirlo por el correo electrónico a las Ah, ok, personas que ok. están acá inscritas. Sí, podríamos hacerlo de esa forma al finalizar la sesión. Yo Se lo- quisiera mencionarles que puedo compartir pantalla otro momentito, Olguita. Claro que sí, no habría problema, Merce. Ok, nada más para mostrarles algo, porque al final de cuentas, ustedes pueden tener pero por supuesto que lo tienen que adaptar a sus necesidades, ¿verdad? Entonces, esto básicamente es una programación de color según lo que uno escriba, ¿verdad? Entonces, aquí dice formato condicional y hay una opción para resaltar reglas de celda. Entonces, acá uno le puede decir texto que contiene. Entonces, por ejemplo, si yo pongo que cada vez que yo escriba A, bueno, que se va a poner relleno rojo claro con texto rojo oscuro, aceptar. Entonces, vean que si yo pongo aquí A, se hace el cambio de color. Entonces, esto fue lo que se hizo aquí en esta, ¿verdad? Se anotó en la primera fila el número de oficio y conforme avanzábamos, ¿verdad? Se ponía, por ejemplo, observación 28 aceptada, observación 53 aceptada. Y acá abajo también es una fórmula, ¿verdad? Que cuente de la celda B3 a la celda B27 si en la celda dice aceptada. Si dice aceptada, suma 1. Y eso fue lo que se hizo, ¿verdad? Para cada una de estas. Y por eso es que acá entonces ya se tienen los totales y luego, digamos, el porcentaje también. Es una fórmula, pero eso ustedes lo pueden adaptar, digamos, a sus propias necesidades. Y lo otro es la pestaña en donde está el total, que esto sí no tiene programación. Esto simplemente era como para tener un mapa de todas las observaciones y si se habían sido aceptadas o no y el resultado final. ¿Verdad? Que esto perfectamente se podría hacer ligado a este.
yo no lo hice así porque en realidad inicialmente solo trabajé con esto y luego ya para el final digamos, para entregar como un reporte final de la discusión con la empresa, hice estos otros dos, pero digamos, eso también se podría ligar. Muy bien, gracias por ampliarlo, Merce. Tenemos otra pregunta. Dice, es interesante que en el Excel hay pocas observaciones en la reunión inicial y más en las siguientes. ¿A qué se debe ese detalle? Sí, en la primera reunión, y de hecho las reuniones duraron más o menos lo mismo, pero en la primera reunión fue demasiada discusión para poder llegar a un acuerdo. Es decir, la empresa no esperaba, digamos, que nosotros, primero que todo, dijéramos que no nos parecía la no aceptación, ¿verdad? Según la empresa, nosotros íbamos a decir, ah, bueno, está bien, ni modo. Pero entonces, en ese primer día fue muy importante porque nos plantamos, por así decirlo, y fue muy difícil avanzar, o sea, fue muy lerdo avanzar porque teníamos que ir a los requerimientos, buscarlo, mostrarles por qué nosotros considerábamos que sí, entonces fue muy lerdo, pero conforme avanzamos en las reuniones, teníamos ya de referencia las reuniones anteriores, entonces, por ejemplo, ustedes ven ya en las últimas reuniones, avanzamos rapidísimo porque podíamos fácilmente decir, vean, esta observación está directamente ligada con esta otra, vean lo que ustedes dijeron en esta observación, si ustedes aceptaron esta, entonces deberían aceptar esta otra observación. Entonces ya ahí nos fuimos así como resbaladitos, ¿verdad? En las últimas reuniones porque ya era muy fácil volver a las observaciones que se habían discutido por esta manera, digamos, de haber registrado las observaciones. Claro, y seguir como la coherencia de esas justificaciones y aceptaciones, ¿verdad? Aquí ya tenemos unos comentarios que dice, es excelente iniciativa para el seguimiento de otros módulos o proyectos de la universidad. Efectivamente, una de las razones para compartir estas experiencias exitosas es la transferencia de estas buenas prácticas a otros contextos, a otros espacios de la universidad. Así es que efectivamente se puede aplicar este Excel que otra compañera nos coloca acá, un excelente trabajo y uso de una herramienta que todos tenemos y que subutilizamos. Entonces, más bien, muchísimas gracias, Merce, por compartirnos la experiencia y que sea tan provechoso este documento. Muchas gracias a ustedes por el espacio. No tenemos más consultas. Okay. No sé, Dani, si hay alguna manita levantada. Ningún aplauso, nada más hubo. Bueno, Gracias. muchísimas gracias, Merce, de verdad, por la claridad con la que nos expuso esto y por también el recelo para defender de alguna forma los intereses de la U, ¿verdad? Con esta herramienta tan ágil y como dicen que subutilizamos y que todos tenemos a la mano.